para grabar por alguna razón. Oh, ok, está bien. Ahí engancho. Bueno, buenas tardes a todos y todas con esta alegría de un nuevo curso, que como ya saben es un proyecto que hemos, eh, digamos, pensado y recorrido con Serhuc en Costa Rica. Lo fuimos proyectando y lo fuimos pensando y gracias a Dios se va realizando. En este curso, Kiris, que está aquí, ahora lo va a presentar David. El curso tiene que ver con descubrir a Dios a través de los nombres y las imágenes. Y tanto Aquiles como David van a ser quienes van a moderar este curso. Y esto es interesante brevemente, porque nosotros estamos quizás acostumbrados a hablar de simplemente Dios, el Dios de la Alianza, o Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo, el Dios. Como si fuera una sola realidad nombrada, y quizás hay que pensar con una manera muy especial que Aquiles nos va a enseñar, de ver cómo se hablaba, se decía, se nombraba, esa experiencia que fue teniendo el pueblo y los pueblos, esas experiencias religiosas. Así que, bueno, sin duda será un curso riquísimo. Yo tengo muchas ganas de estar presente y de escucharlo, así que aquí estoy. David, entonces, Bien, buenas tardes. De igual manera, un saludo en nombre de la congregación de Nuestra Señora de Sion, acá del centro en San José. Muy contentos de poder iniciar este proceso de formación de 4 sesiones, donde estaremos explorando, como dice don José Luis, estas expresiones de lo divino en la literatura bíblica, o por lo menos la manera en que han sido registradas a partir de las distintas comunidades representadas en los textos. Vamos a iniciar esta tarde con el profesor Aquiles Martínez, a quien presentaré brevemente, quien nos estará acompañando en la primera y en la última sesión de este curso. Aquiles es venezolano, radicado en los Estados Unidos, en la ciudad de Georgia, doctor en el área de Biblia, profesor jubilado de la Universidad Reinhardt en la misma ciudad de Georgia en las áreas de Biblia y religión. Actualmente pues es invitado a una serie de lugares como este, ¿verdad? A compartir su conocimiento y experiencia, pero también formalmente trabaja como profesor invitado de Nuevo Testamento en la Universidad Bíblica Latinoamericana, que acá en Costa Rica conocemos. Aquí les ha escrito muchísimo, ¿verdad? Tiene una producción muy vasta, divulgativa sobre distintos temas en el área de Nuevo Testamento especialmente, pero yo quisiera resaltar una obra reciente, las ciencias sociales en el análisis de la Biblia, que reflexiona un poco la incorporación de las herramientas de las ciencias modernas en el ámbito social para comprender el texto. Así que, bueno, entre eso y muchos otros trabajos más, tendremos la oportunidad de escuchar a alguien con mucha experiencia, con una larga trayectoria y, pues, una mirada latinoamericana. Así que agradecer a Aquiles una vez más que haya aceptado este desafío de hablar de los nombres de Dios y de las expresiones de lo divino, que no es sencillo, ¿verdad? Y puede ser interesante y al mismo tiempo polémico. Así que aquí les quedamos en sus manos y bueno, aquí el pueblo está expectante, así que por favor, y muchas gracias por estar acá una vez más. Gracias, David. Gracias también, José Luis, por la invitación que me han extendido. Quiero decir que esto va a ser un trabajo en equipo y con el favor de Dios voy a participar también de las sesiones en las que el profesor David estará dirigiendo el grupo. Este, se me ha concedido el poder para compartir, ¿verdad? Ok, puedo compartir muy bien. Agradezco la oportunidad y entonces conversemos. Vamos a dialogar un poco sobre este tema que nos ha convocado en esta tarde. Ahí tenemos una copia de la Biblia hebrea, ¿verdad? Y el título que le he dado a esta primera presentación, que la he dividido en dos partes para compartirla con ustedes en este primer momento y luego al final, con el favor de Dios,
los nombres de Dios en las tradiciones bíblicas y la idea es buscar el rostro de Dios, buscando el rostro de Dios, ese rostro entre comillas, ¿verdad? Para introducir un elemento de duda o de enigma. Y por supuesto, para hablar del tema, tenemos que hablar de la importancia del tema y, no solo, y la pertinencia, es decir, la relevancia. Y para tal fin creo importante, creo necesario tratar de enmarcar la discusión, la conversación, la presentación en torno a algunas afirmaciones como base, como fundamento, como un marco que ha de direccionar no solamente las tesis, las propuestas que voy a compartir, sino también el análisis de textos bíblicos selectos que he tenido a bien compartir con ustedes. Este marco que voy a compartir brevemente, que habla sobre la importancia y la relevancia de la temática, está informado por eh, enseñanzas, por lecciones, por principios que hemos heredado de las ciencias sociales, particularmente de la psicología, la sociología y la antropología, como también pudiéramos hablar de la historia. Entonces yo quisiera compartir en unas 2 diapositivas más o menos una serie de afirmaciones con algunos términos claves subrayados, resaltados, a los efectos de comunicar de manera sintética lo que quiero decir. Entonces comenzamos con un axioma, con una regla que yo considero que es universal. Aplica a todos los pueblos o culturas, a todas las geografías, según el input, la retroalimentación que hemos recibido de las ciencias sociales. El ser humano, obviamente, como se ha demostrado a través de la historia, es incapaz de vivir en un mundo y por la falta de terminología, yo voy a arrojar algunos allí, es incapaz de vivir el mundo a la deriva, ¿verdad? Desordenado, desintegrado, desmantelado, inerte, muerto, sin forma, carente de sentido, de significado. Esta es una manera de decir que no puede vivir, no puede existir en medio del caos, en medio del vacío, en medio de lo que todos esos términos comunican. Esa es una regla que creemos aplica a todo ser humano. Si esto es así, si esta premisa, si este punto de partida es real, es verdad, para contraatacar, para contrarrestar este peligro, esta amenaza que está en el psique, en lo más profundo del ser humano, los hombres y mujeres le han asignado un lugar a cada cosa y cada cosa tiene su lugar. Esa es una manera diferente, parafraseada, de hablar del hecho de que el ser humano organiza el mundo a su alrededor. Todo lo que tiene que ver con su existencia y su actuar tiene estructura, ¿verdad? Y lo hace con la finalidad de darle algo de cohesión, sentido, balance, significado. Es decir, todo lo opuesto a ese caos que ya hemos especificado en el primer párrafo. Es decir, la persona, el ser humano en grupo, en comunidad, responde ante el miedo que estas palabras comunican, los conceptos que esta terminología comunica. Y parte de este esfuerzo por contrarrestar, ¿verdad? Por enfrentar ese caos real y potencial implica la creación y el uso del lenguaje en el amplio sentido. Porque a través del lenguaje el ser humano no solamente entiende el mundo en el que vive, no solamente se define a sí mismo, sino también que se relaciona con el universo, con los animales, con personas a su alrededor, con grupos, etcétera. Y este asunto del lenguaje, como una de las tácticas, como una de las herramientas, uno de los instrumentos que usa para contrarrestar este caos, es de vida o muerte. Es vital, es crucial en el ser humano. No, entonces quisiera enfatizar la importancia del lenguaje en cada una de sus expresiones, sea el lenguaje escrito, sea el lenguaje por señas, el lenguaje oral, el lenguaje simbólico,
el lenguaje que a través de actos performativos, artísticos, etcétera, etcétera. El lenguaje en su amplia gama de manifestaciones. Y como el lenguaje es tan central a través de esas palabras, el ser humano, tú y yo, todas las comunidades, las religiones, los pueblos, las culturas, sabemos lo que cada elemento del universo es, ¿verdad? Lo que significa y cómo funciona, cómo nosotros lo interpretamos. Entonces el lenguaje a través de las palabras, a través de las ideas que comunicamos, nos dicen algo sobre nosotros y nuestra relación con los demás y el mundo del que somos parte. Entonces, todo concepto como consecuencia, toda idea tiene su nombre y todo nombre tiene un concepto. El lenguaje entonces es fundamental para relacionarnos con el mundo. Ahora bien, las ideas, los conceptos que los seres humanos tenemos sobre las deidades, llámense espíritu, ancestros, héroes de otrora, diosas, dioses, poderes cósmicos, etcétera, al igual que la generación de estas ideas, siguen esta regla. Es decir, los seres humanos crean y utilizan el lenguaje para relacionarse con estas deidades, para tener un sentido de quiénes son y hacia dónde se dirigen, en qué consiste la identidad de estas deidades y cómo se relacionan con ellos. El lenguaje es vital, es clave. Ahora, para lidiar con lo que los expertos en religión llaman el misterio, misterio con M mayúscula y subrayado, el misterio de la vida y de la muerte, en todas las religiones, a las deidades se le atribuyen virtudes, posiciones y funciones. Podemos hablar más, podemos especificar mucho más características, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Rasgos que definen quiénes son, pero son atribuidos. Claro está, en muchos contextos, cuando hay lecturas literales, alguien diría, bueno, no son los pueblos quienes atribuyen esos nombres, esas virtudes, esas posiciones, esas funciones, sino que es el Dios mismo. Y esto es algo que quizá pudiéramos conversar luego. Pero desde el punto de vista de las ciencias sociales, esto es algo atribuido a un poder superior. Y también se le conocen, además de estas virtudes, posiciones y funciones que son asignadas a las deidades, también en todas las religiones se les conoce a estos poderes a través de nombres propios o títulos. Entonces aquí tenemos una combinación de elementos que nombran esa realidad, por una parte virtudes, posiciones y funciones, pero por otra parte podemos hablar de nombres propios o títulos particulares y gracias a los cuales sabemos quiénes son, ¿verdad? Por lo menos para quien le atribuye estas características, lo que ellos hacen y cómo se relacionan con sus adoradores y el resto del universo. Esto es, en el sentido más puro de la expresión, una explicación, digamos, teológica del concepto del uso de terminología para referirse a los dioses. Y cuando los pueblos y las culturas y las religiones caracterizan a las deidades de esta manera, no solamente tenemos acceso a estos dioses y diosas, no solamente tenemos una idea, un concepto, un borrador, un bosquejo imperfecto de la perfección, sino que también terminamos conociendo más y mejor a quienes nombran estas deidades, es decir, a los pueblos que crearon esos títulos y crearon ah, eh, esas características. Y sobre eso podemos hablar más adelante, pero esa sería la consecuencia de esta afirmación. Ahora bien, haciendo la transición a la Biblia hebrea y al Nuevo Testamento, el primer testamento y el segundo testamento, podemos decir que el Dios que está registrado en cada documento, en cada perícopa, en cada escena, en cada texto, ese Dios que vemos allí, que leemos, está sujeto a la práctica de nombrar las deidades de la manera que lo hemos descrito.
Por lo tanto, no es un Dios invisible en ese sentido, no es abstracto, distante, remoto, indescifrable, porque estamos utilizando el lenguaje para tratar de entender algo que a la final no podemos entender a plenitud y creemos que estamos entendiendo algo de ese Dios sobre el cual nos expresamos a través de la terminología que utilizamos. Como consecuencia de ello, obviamente, para quienes leemos la Biblia y derivamos sentido y dirección de esas lecturas, hay algo que se nos dice de ese Dios. Ese Dios, concretamente, a la luz de los textos que leemos, tiene una identidad particular, que es atribuida o revelada por él mismo en las tradiciones bíblicas. De hecho, existen una serie de nombres, cualidades o títulos que dan a conocer a este Dios o quién es este Dios para el pueblo hebreo, quién es este Dios para la comunidad cristiana y si salimos de los contornos, de los parámetros de la Biblia, quién este Dios es o quiénes estos dioses son para los pueblos que están fuera de la realidad hebrea, de la realidad cristiana. Con esto como abreboca, yo quisiera compartir algunas características un poco sistematizadas con algunos rótulos pastorales o pedagógicos para que podamos recordar parte del contenido y la relación que existe entre los diferentes contenidos, las diferentes características que estoy aquí delineando para ustedes. Esto viene de la Biblia y su contexto. Por ejemplo, cuando hablamos de los nombres y los atributos y los títulos del Dios hebraico, del Dios cristiano, lógicamente, los nombres no tienen el mismo peso o no son iguales en cuanto a importancia, uso o popularidad. Y esto lo revela el sencillo acto de utilizar una concordancia o un procesador de palabras, en el caso de que uno tenga un programa más sofisticado para estudiar la Biblia, y uno se da cuenta que hay nombres que se utilizan muchísimo más que otros, que tienen más pertinencia en ese sentido, son más populares. Entonces hay como gradación, hay diferentes niveles de notoriedad en la escritura. Y lógicamente uno esperaría algo así. Modalidades. A veces estos nombres o títulos o atributos aparecen solos o a veces aparecen también como nombres compuestos. Es decir, el nombre más una cualidad, una función, un atributo, una característica positiva que ese Dios tiene. Y ya vamos a mencionar algunos ejemplos. También una observación que quería acotar acá es que en ocasiones tanto el nombre como algunas de sus características, que siempre tienden a ser positivas, forman parte de los nombres que se les dan a las personas, pero también a los lugares. Y esto es lo que algunos denominan el teoforismo, ¿verdad? Y un ejemplo allí que podemos citar, que es sencillo, es el nombre Josué o Yeshua, ¿verdad? Que significa Adonai, es decir, el Señor, Yahweh, Yahvé, salva o es mi salvación. Entonces, en el nombre que las personas adoptan hay algo allí intrínseco, ¿verdad? Que tiene que ver con ese Dios. Protagonismo, a falta de un mejor rótulo. Aquí estamos hablando del sujeto en los textos. Entonces, literalmente, a veces el Dios de la Escritura se nombra a sí mismo, como en el caso de la revelación a Moisés, ¿verdad? En la zarza ardiendo allá en el desierto. Pero en otras ocasiones, los personajes o los autores bíblicos son quienes identifican a ese Dios, o una tercera persona, el narrador, por ejemplo. Y ese protagonismo uno puede hacer quizá, si uno quiere integrar estos extremos, pudiéramos decir que tiene uno y lo otro, ¿verdad? Combinado. Contextos. Estas referencias a Dios, es decir, los títulos y los nombres, tienen que ver muchos con las circunstancias. Cuando uno lee los textos, las escenas que lo originan, su significado y la pertinencia en los textos bíblicos en los que esos nombres aparecen, sobre todo cuando son mencionados por la primera vez. Y podemos hablar, por ejemplo, del ejemplo de Israel y de Peniel. Veamos. ¿Se acuerdan de la lucha con Dios?
entre Jacob. Aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus dos esposas, a sus dos esclavas, a sus 11 hijos y cruzó el río Jabob. Una vez que lo habían cruzado, tomó sus posesiones, etcétera, y dice que luchó con el representante de Adonai hasta el amanecer. Cuando éste se dio cuenta que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y esto se dislocó mientras luchaban. Ustedes saben la historia, ¿verdad? La conocen. Movámonos al meollo del asunto. Ya no te llamarás, versículo 28, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y tenemos un ejemplo claro de uno de los nombres de Dios, ¿verdad? Un teoforismo que tiene que ver con el episodio y la trama del episodio. Y a partir de este momento, Jacob no solamente termina siendo renombrado, resignificado, sino que esta es la historia que da pie a la extensión de este nombre al pueblo. Entonces, esto es lo que se llama, este lenguaje lo hemos heredado de Europa y de los Estados Unidos. Utilizan el término técnico que se llama etiología. Es decir, esta es la escena, el evento, la historia, el episodio que explica de dónde originalmente viene el nombre, no solamente dado a Jacob, sino también que se extiende al pueblo de Israel. Y yo me atrevo a sugerir, dicho sea de paso, que el nombre de manera profética, de manera real, realmente explica el rol de Israel en el resto de la trama. Yo no he consultado ningún investigador, yo no tengo ningún comentario o artículo o ensayo que pruebe lo que yo estoy diciendo, sencillamente estoy leyendo entre líneas. Y en realidad, la trama del resto del Antiguo Testamento se explica en función de un Israel que siempre está peleando con Dios, siempre está discutiendo, siempre es desobediente. Entonces explica simbólicamente muy bien parte de la trama. Pero también el lugar recibe un nombre que tiene que ver con Dios. Peniel, ¿verdad? Cuando salió el sol a causa de su cadera dislocada que iba cojeando. Y porque el lugar se llama Peniel y aquí tienen el autor, el narrador, que está explicando el significado, está haciéndole una interpretación al significado del término que ha sido adoptado y para beneficio de quien lee. Y esto aplica a todas las situaciones de los seres humanos porque todo nombre siempre tiene una historia. No solamente los seres humanos, sino también los lugares. Entonces, ¿por qué Buenos Aires se llama Buenos Aires, verdad? ¿Por qué Costa Rica, Costa Rica? Entonces hay siempre una historia detrás del uso del lenguaje para nombrar a personas al igual que lugares. ¿Están allí? ¿Se me durmieron? ¿Todo bien? Totalmente Todo bien. despiertos, totalmente asombrados y despiertos. Tenía temor de que estuviera hablando solo y no es la primera vez. En varias ocasiones he estado dando clases y media hora después el estudiante me dice, profesor, el micrófono está apagado. Ay. Y cuando uno envejece se pone peor el asunto. Sigamos con la tipificación, la organización. Yo creo que desde el punto de vista de las ciencias sociales, cuando uno lee las narrativas desde el Génesis hasta el libro de Malaquías, en el caso de la Biblia hebrea, digamos, protestante, en el caso de la católica, por supuesto, la Biblia está organizada un poquito de manera diferente. Yo creo que aquí lo que hay es una especie de movimiento de la informalidad a la formalidad o de la simplicidad a la complejidad, de la singularidad a la pluralidad. Es decir, hay una diversificación e institucionalización de la manera como el pueblo de Israel se refiere a Dios. Y esto se puede monitorear claramente en el orden canónico de los libros. Fíjense que cuando uno lee el libro de Génesis,
aunque el libro de Génesis haya sido escrito muchos años después y que la versión del Antiguo Testamento haya sido completado después del exilio babilónico, de todas maneras hay una especie de cronología temática donde uno puede darse cuenta de esto que llamamos ese proceso de institucionalización. Es decir, la imagen de Dios cambia, muda, evoluciona a través de los diferentes títulos y nombres que se le asignan. Obviamente los nombres que tienen que ver con Dios, que ya vamos a especificar y David nos va a ayudar luego cuando nos hable de Yahvé o de Adonai y del Dios El o Elohim. eh, Siempre hay detrás un elemento ideológico de perspectiva, de valoración, de posicionamiento, donde se resalta la singularidad, la exclusividad del Dios de los hebreos o del Dios cristiano. Porque si bien es cierto, hay contactos con la cultura dominante y hay esa tendencia de siempre de jerarquizar las divinidades y que hay un Dios creador y soberano y que a veces hay uno, ¿verdad?, que está a cargo, existe esa idea de que ese Dios está por encima de todos los dioses y eso es claramente demostrable en la Escritura, ¿verdad? En los mandamientos uno nota eso y en las campañas iconoclastas. Es decir, no solamente se prohíbe la adoración de otros dioses con otros nombres, sino también la representación física, material de ese referente. Como otra vez utilizamos el lenguaje para tratar de nombrar el misterio, y en el lenguaje existe tal cosa no solamente como caso y tiempo, sino también género. Y utilizamos género en el lenguaje porque sencillamente hay cosas que son masculinas y femeninas, porque esto viene de nuestra interacción con la fisonomía, ¿verdad?, de los seres humanos. Entonces Dios aparece en género masculino, es caracterizado, es presentado. Si entendemos que Dios es misterio, obviamente no podemos hablar de su sexo o de su género como tal, porque es una proyección humana a través del lenguaje. Refleja el patriarcado, ¿verdad? La sociedad centrada en el ser humano. Caracterización, es decir, la atribución de características, siempre y cuando ese Dios, ¿verdad?, que es nombrado aparezca en textos bíblicos que lo definan por medio de nombres, títulos, atributos, ese Dios debe analizarse a partir de lo que sabemos sobre la crítica literaria y la lingüística. Es decir, a veces algunas personas se escandalizan cuando uno se refiere a Dios como personaje. ¿Cómo así? Dios no es un personaje, porque ellos entienden que Dios es trascendente y que Dios no puede estar sujeto a las categorizaciones humanas. Pero cuando actuamos de esa manera, estamos minimizando el rol, la función que el lenguaje cumple. Entonces, mientras Dios sea parte de una narrativa donde hay trama, donde hay tiempo, donde hay espacio, donde hay perspectiva, donde hay personajes secundarios y primarios, donde hay un plan y donde hay fuerzas contrarias al plan, es decir, lo que constituye una trama, Dios será un personaje. Y en ese sentido es más fácil de analizar, porque los insumos para definirlos están provistos por el texto que uno lee. Ya vamos a terminar. Esto es mucha teoría. Si esto es cierto, los nombres sugieren, no voy a decir todo, para dar cierto margen de error, pero la manera como Dios es representado a través del lenguaje, a través de nombres y títulos, ese rostro de Dios, algo, nos dice algo, como pudiera ser mucho sobre quienes nos nombran, su cultura, su contexto, ¿verdad? Cómo se relacionan con Dios, etcétera, etcétera. Es decir, hay un elemento dialógico, relacional, pero también biográfico. Dice algo sobre la persona que le imputa significado a ese Dios. Y lo último que quiero decir, como a manera de bosquejo, ¿verdad? Sistemático, de categorías que se derivan del análisis de los textos bíblicos donde aparecen los nombres de Dios,
hay que hablar sobre la relación entre Israel específicamente y su contexto circundante, es decir, el antiguo cercano Oriente, lo cual incluye Egipto, el área de lo que hoy día conocemos como Jordania, ¿verdad? Israel, el Líbano, o la antigua Fenicia, Irán, Irak, Turquía, el mar Mediterráneo y también podemos hablar inclusive de Roma, de Grecia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya hay algunas palabritas mal deletreadas, pero a veces uno comete errores. Los nombres, ¿verdad? Las cualidades, las funciones del Dios de los hebreos están relacionadas con las culturas, especialmente de Siria. Y para ser más específico, voy a hablar de los descubrimientos arqueológicos en Ebla y Ras Samra, que esto corresponde a la actual Siria, donde tenemos la evidencia fuera de la Biblia más antigua en torno al posible origen, y lo voy a poner entre comillas, del dios El, de donde deriva la palabra Elohim, de donde deriva la palabra Dios o dioses, que normalmente traducimos al castellano, al español. Aquí hay conexiones semíticas, ¿verdad? Y estamos hablando del 2300 antes de Cristo más o menos y el 1400 antes de Cristo, donde hemos encontrado tablas, miles de tablas, donde hay representaciones de varias divinidades, eh, no solamente de él como tal, en este caso sería Il más o menos, sino también del dios Kura y del dios Baal. Hay a la diosa Atiratu, que algunos conectan con la diosa Asera del Antiguo Testamento, pero eso no está tan claro. Y si bien es cierto que uno no puede determinar que hay una relación causa-efecto entre ese trasfondo y la Biblia hebrea, por lo menos nos indica que esa tendencia de nombrar a un Dios singular único, ¿verdad? Que está por encima de los demás y que tiene el rol de crear y de cuidar de la humanidad, de un pueblo particular, no es, digamos, propiedad exclusiva del pueblo hebreo. Hay conexiones. Y hay conexiones también con otras culturas, no solamente las culturas bíblicas, sino también con los espacios en los que nos desenvolvemos, inclusive las comunidades amerindias, ¿verdad? Los pueblos aborígenes, otras tradiciones en otros países. Vemos que siempre hay esa tendencia, aún en contextos de politeísmo, de identificar específicamente a un Dios que está encargado, que es, digamos, el jefe, el CEO, ¿verdad? El presidente del resto del panteón. Hablemos de algunos ejemplos. ¿Cuánto tiempo tenemos para esto, compañero? Eh, en total, Há- Háblame de cuánto tiempo me queda. unos, 18, unos 40 minutos más o menos. Ándale, eso es muy poquito. ¿Sí? Te No, puedo está bien. negociar 5 minutos Más- más, cuarenta y más bien, cinco más bien me parece mucho. Bueno, bueno. Hablemos del nombre Hashem. Cuando Moisés está discutiendo allí en la trama, conversando con Dios, que le concede el trabajo de ser emisario, el representante, ¿verdad? El Salvador, el guía del pueblo. Cuando él dice, ¿y cómo se llama? Supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Y cómo se llama? ¿Cuál es el nombre? De donde viene la expresión en hebreo Hashem. Yo soy el que soy. De donde viene el tetragrametón, ¿verdad? Las cuatro consonantes que los judíos cuando lo leen, que uno lo traduce como Yahvé o Jehová, en vez de pronunciar el nombre de Dios que es santo, entonces dice mi Señor, es decir, Adonai, el Eterno. Esto es lo que tienes que decirle ahorita. Yo soy, me ha enviado. Yahweh, Yahvé, Jehová me ha enviado. Y aquí tenemos otro título, ¿verdad?
el Señor de sus antepasados, etcétera. Entonces, esa tendencia que tienen no solamente los judíos al leer el nombre en la Torá o al hablar de él, cada vez que se tropiezan, que están frente al nombre de el nombre personal de Dios, no solamente utilizan el sustituto Adonai, mi Señor, por respeto, sino también el nombre, Hashem. Hablemos de nombres más específicos. Elohim en plural o él en singular. Este es el nombre genérico, ¿verdad? Todas las culturas tienen un nombre genérico para referirse a ese Dios único y principal, posiblemente tomado del antiguo cercano oriente o por lo menos con conexiones en el caso de que no queramos establecer una relación causa-efecto. En el principio, Elohim creó los cielos y la tierra. La primera vez, ese es el nombre más genérico. Fíjense que todavía no ha revelado el nombre, el yo soy el que soy, porque hay un movimiento de simplicidad a complejidad. Luego, Yahvé, Jehová, Yahweh, soy quien soy en el texto que acabamos de leer, no lo voy a leer de nuevo. También el Señor, y en ese texto está el soberano, ahí está, cuando se revela a Abraham. Entonces el judío diría, vino la palabra de Hashem, vino Abraham, o vino la palabra de Adonai, del Señor, en vez de decir el Eterno. Entonces hay muchos usos del término en textos específicos. Ahí tenemos una representación gráfica, posiblemente del dios El del lado izquierdo, y la representación de Baal, que es bien común, como el dios de la lluvia, algo así como el dios Shango, como Tlaloc entre los aztecas. O sea, hay un dios que está encargado de los elementos. Y eso no es fotocopia, eso no es plagio, sino que las culturas reaccionan y actúan de la misma manera en contextos similares ante estímulos similares. Es como si tuviéramos un chip dentro que nos lleva a nombrar la divinidad como otros pueblos lo han hecho. El Shaddai. Y fíjense cómo ahora entonces estamos metiéndonos en el campo de los nombres compuestos. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor Adonai Hashem se apareció y dijo, yo soy el Shaddai, el Dios que todo lo puede. Y cuando uno lo conecta con la narrativa, esos títulos tienen mucho que ver con el episodio y con la trama, sea con el plan o con los obstáculos. El Dios Altísimo, otra vez nombre compuesto. El, que significa Dios, que está por encima de todos. Y fíjense otra vez cómo tiene conexión con la narrativa. Y Melquisedec, que es rey de Salem, le ofreció pan y vino. Y Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Aquí tenemos la jerarquía claramente delineada entre el sacerdote, el mediador y el Dios que está por encima de todo. Y fíjense que hay combinación de nombres y títulos, que el Dios Altísimo, ¿verdad? Creador, y ahí viene el atributo, bendiga, función. Bendito sea el Dios Altísimo, se repite la cualidad, la característica intrínseca de ese Dios que es nombrado a través del lenguaje. El Dios eterno, Abraham plantó un árbol de tamarisco en Berseba y en ese lugar invocó el nombre del Señor, de Adonai, el Dios que no tiene principio ni fin, que existe para siempre, que es eterno.
El narrador atribuye la característica porque ese Dios también ha dicho que esa es su característica en otros textos. Otros nombres compuestos, en este caso no con él, sino con Adonai, con el Señor. El Señor provee, el Señor sana, el Señor es mi bandera, mi estandarte, el Señor es paz. Leamos algunos textos. Eh, Entonces, en ese sitio habrá, aquí tenemos la etiología del lugar. Otra vez, como ya les mencioné, todo, no solamente las personas tienen, hay una historia detrás de los nombres, no solamente Dios, los nombres de Dios tienen una historia, sino también los lugares, sean por características sobrenaturales o por características topográficas o porque allí ocurrió un evento, etcétera. Dios le puso a ese lugar, el Señor provee. Un título es adjudicado para nombrar un lugar. Hasta el sol de hoy, ¿verdad? Esto quiere decir que esta parte del texto fue compuesta después del evento que se está narrando. No dice exactamente la fecha, pero sabemos que es posterior, hasta el día de hoy. Lo que pasa es que no sabemos a qué se refiere con esa fecha, el día de hoy a qué se refiere, pero sí sabemos que es posterior. El Dios que sana, ups, ¿qué pasó? A ver si lo puedo abrir. Bueno, por asuntos de tiempo, el hiperlink no está funcionando allí. Hablemos de otra característica. Entonces el Señor dijo a Moisés, pon esto por escrito en un pergamino, en un rollo, lo que ha acontecido, para que recuerde y que lo oiga bien Josué. Yo borraré por completo bajo el cielo todo el rastro de los amalecitas. Esto es después de la derrota de ese pueblo. Moisés edificó un altar y lo llamó, el Señor es mi estandarte, ¿verdad? Es mi bandera y que tiene que ver con la derrota de uno de los enemigos. Entonces, el uso del lenguaje tiene que ver mucho con la vida, el acto de nombrar. Es un acto de privilegio, un acto de poder que está claramente reflejado en la escritura. Dios es mi paz. Entonces Gedeón construyó allí un altar a Adonai. Fíjense que no solamente se nombran lugares, personas, sino también objetos. El Señor es la paz. Y otra vez la frase hasta el día de hoy, una frase temporal de índole cronológico. Señor de los ejércitos. En el texto, cada año el Caná salía de su pueblo para adorar a Adonai, a Yahweh, a el Eterno, de los ejércitos, y ofrecerle sacrificio en Silo, donde Ofni y Finelo, dos hijos de Eli, oficiaban como sacerdotes del Señor. Se destaca una función, una característica, un título de ese Dios que es nombrado a través del lenguaje. Y luego uno muy bien conocido por nosotros, ¿verdad? Adonai también es quien guía. Y esto alude a una de sus muchas funciones explícitas e implícitas en la Biblia hebrea y en el Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento hablaremos en mi segunda presentación. Por lo pronto, les doy las gracias y conversemos. Bueno, acá Iris nos dio la posibilidad de preguntar o de conversar o de compartir. Si nadie se anima. Yo tengo una pregunta. ¿Puedo? No. Ah, entonces si no puedo la voy a hacer porque me encanta romper las... No, eh, Adelante.
Esto que además es a propósito, es conflictiva, digamos, a propósito. Vos hablaste de la denominación de Dios que se hace desde un género masculino y que eso está relacionado con el patriarcado, ¿no? Es algo así habías dicho, ¿no? Sí, Mm. que el acto de nombrarlo, el acto Mm. de nombrarlo Nombrarlo. de manera gramaticalmente hablando, Sí. Ahora, en el hay, género masculino, es un reflejo de una categoría que nosotros utilizamos en el lenguaje para hablar de muchas cosas. Las cosas tienen géneros. Que algunos entonces se atreven a hacer la ecuación entre el recurso gramatical y la esencia de Dios como si Dios tuviera género. claro, Y y si la premisa es que Dios es un misterio, como la gran mayoría de los creyentes creen eso, entonces el lenguaje en un sentido es irrelevante porque el lenguaje con sus categorías gramaticales dicen más de nosotros que que del el objeto. misterio que queremos, que estamos tratando de nombrar. Y eso tiene que ver, eso tiene implicaciones para el asunto del lenguaje inclusivo, ¿verdad? Claro, eso que, Que nunca puede ser inclusivo porque la inclusividad es un ideal, no es una realidad, porque nunca se puede incluir a todo el mundo. Pero podemos, esa es otra cosa, esa es otra presentación. claro, no, yo creo dos cosas. En primer lugar, eso, recalcar que la masculinidad de Dios es producto de un lenguaje y no producto de una revelación. O sea, me parece que es importante aclararlo. Pero lo que yo quiero preguntar, además, como para que Dios, entonces esto uno puede hacer todo un trabajo impresionante sobre esto Puedo, y un montón. puedo meter ahí la cuchara un poquitito. Sí, 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 por Tú estás supuesto. moviendo el piso, pero yo quiero mover el piso un poquitito más. A ver si es con lo que, a lo que iba, yo quería Ajá. preguntar algo. A ver si es lo mismo. Solamente pensando en la pluralidad de pensamiento y de creencias, porque hay gente que cree que lo que uno lee y la manera como Dios es caracterizado es revelación. ¿Sí me Ah, explico? por eso, sí, 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 sí. Entonces quería matizarlo un poco Exacto, exacto, exacto. porque y no están incomodados con el hecho de No, que no, sea caracterizado de forma masculina porque es no, no. revelación divina, ¿ves? Ujú. Solo eso. Bien, entonces, detrás de esto yo, la otra pregunta era también que en lo de las tradiciones más antiguas, incluso de Canaán, aparecen diosas que están nombradas con nombres femeninos. ¿Se puede rastrear, o vos podés rastrear, o David también, que tiene también mucho trabajo hecho en todo esto, si en algún momento el pueblo de Israel nombró de alguna manera a la divinidad como pueblo de Israel, a la divinidad de un modo femenino? Eh, yo no creo que puedo rastrear, no, déjame pensar un poco y David también puede intervenir. Lo que sí se puede monitorear por la manera como están estructuradas las narrativas es que al parecer, y no lo digo yo, solo dice una multitud de expertos en el área, que hay un movimiento de, o sea, hay ese énfasis por hacer hincapié, hay ese esfuerzo por hacer hincapié en la singularidad y unicidad de ese Dios único, singular, en un contexto de pluralismo, pero el hecho de que en el Antiguo Testamento se insista tanto, ¿verdad?, en que ese Dios es celoso y que no quiere compartir al pueblo con los otros dioses, con las otras diosas, indica precisamente que el pueblo está haciendo lo opuesto. La regla nunca existe y sociológicamente eso es obvio y uno lo ve en la Biblia.
la gente que no maneja rápido no necesita una señal de tránsito para que le diga que no exceda el límite de velocidad. Son los transgresores. Y eso es bíblico. De hecho, hay una cita. El pecado viene por la transgresión. Entonces, en ese querer imponer el monoteísmo en un contexto en el que la gente no quiere, y esto es corroborado arqueológicamente porque hay infinidad de piezas, objetos materiales, que revelan claramente que la norma era adorar a muchos dioses y diosas. Y da la impresión que en algunos enclaves hebreos, la gente como que estaba haciendo la transición de un dios, de varios dioses, reduciendo el número de dioses para luego terminar con uno. Déjeme darle una ilustración de esto. Yo me vi en la tentación de, a mí, yo me veo más en la tentación de hablar de arqueología y topografía, que es lo que he venido trabajando recientemente y veo mucha relevancia, mucha pertinencia sobre eso. A ver, ¿dónde está Claro, la imagen? claro, Aquí, esta sí, imagen. sí, Esto es en el Museo de Israel y en el Museo de Israel existen esos dos sí, altares que simulan los altares de cuatro cuernos, que eso es una estructura muy popular en la antigüedad y que de hecho el altar en el tabernáculo y en el templo fue confeccionado con este tipo de estructura. Pero dense cuenta que aquí hay una piedra, un macebot que le llaman, o una estela, es decir, sí. una estructura de piedra alta. Aquí hay, este es el lugar donde había una más pequeña, tiene un altar grande y otro pequeño. Esto es en Tel Arad. Se llevaron las piezas originales, las colocaron en esta réplica de un lugar santísimo y tenemos estos símbolos que parecen sugerir la práctica de adorar a un dios masculino y su consorte, Ajá, claro, un rey y una reina. Ahora, cuando uno no tiene un manuscrito, un documento o una epigrafía incrustada, conectada con la estructura, uno no puede decir que ese altar es en nombre de X, Y o Z Dios, porque el referente está ausente. ¿Sí me siguen la idea? sí, perfecto, sí, Puede ser el Dios El, puede ser Baal. claro, Entonces uno tiene que utilizar evidencia acumulada, circunstancial, colocar varias piezas para tratar de imaginarse una hipótesis, ¿verdad? Tener una hipótesis, una explicación claro, tentativa de lo que esa cultura material revela sobre las personas. Esa cultura material, esos objetos son parte del lenguaje. Es una forma de comunicación. El lenguaje no es solo lenguaje escrito. mm, Eso me dice algo. Y así claro, como interpretamos textos bíblicos, hay que interpretar objetos y edificios. Hay ujú, que interpretar los posts que colocan en la internet, claro, la sí, fotografía. sí, Todo dice algo de las personas sí, y nos sí, toca entonces hacer inferencia. Entonces, si en algún momento eh, Israel como un pueblo estuvo solamente adorando a una diosa, yo no lo sé. Hay vestigios, posiblemente adoración de la diosa Aserá, que claro, es la diosa que más se menciona en la Biblia, exacto, 40 y pico de veces, que no sabemos cuál es su, yo creo, con mi compañera Marisa está allí, colega, que está, ella es de Brasil, que está asistiendo ahorita, escribimos un par de artículos en inglés, en castellano y en portugués, donde parte del argumento, basado en un par de colegas que dicen, que corroboran nuestra intuición, es que todas esas imágenes que normalmente uno mira en el museo, cuando uno visita un museo y dice que esto corresponde a la diosa Aserat,
Eh, Eso no es necesariamente cierto porque no sabemos cómo era a será representada. Lo que sí es cierto es que la diosa fue representada a través de árboles y Mm, troncos. Eso viene de la misma Biblia hebrea porque hay tantos verbos como ciertas palabras que sugieren que Asera era vegetal, era un elemento botánico, porque se tenía que cortar, quemar, etcétera. Hay la conexión con arboledas y lo mejor del caso, compañeros y compañeras, lo más revelador de esta lectura es que la traducción griega del Antiguo Testamento, es decir, la Septuaginta, en todas sus referencias, cuando traduce la palabra Asera al griego, no la translitera, es decir, no escribe en griego como suena el hebreo, sino que sustituye la palabra con el término equivalente a árbol, mira, todo el tiempo. Entonces hay evidencia amplia, y yo estoy convencido de eso, de que esta señora, esta diosa, fue representada a través de un tipo de árbol estilizado. Y hay un libro que yo escribí sobre árboles sagrados, donde yo hago una evaluación, hago un trabajo de detective, de ir a muchísimos museos y coleccionar motivos arbóreos. Y eso nos da una idea de cómo posiblemente pudo haber sido representada, pero no hay una relación directa. ah, Entonces y como hay de todo en la viña del Señor, y como hay pluralidad y somos personas diferentes, obviamente eso no nos extrañaría que hubiesen personas que adoraran a diosas y que adoraran a diosas y al Dios de Israel o a claro. otros dioses. Es decir, la Es teología probable. del No, por no si es acaso. imposible, no es imposible, Exacto. no es imposible. Sobre todo porque, una cosita más, sobre todo porque hay algunas expresiones en la Biblia hebrea, que hablan de una dimensión femenina de Dios, comparándolo con una madre, con una Ah, esposa. sí, Entonces, son metáforas. claro, Pero otra vez, hermano, desde el punto de la vista de las ciencias sociales, y otra vez, si tu premisa de fe es que Dios es un enigma, ¿verdad? Como creen los ortodoxos griegos, enfatizan mucho la idea del misterio, los católicos mm, romanos también. Entonces, eso lo que termina es diciendo, hablando más de quien utiliza la terminología. ¿Ves? claro, Nos estamos proyectando, eh, porque es la manera como nos relacionamos con el mundo. Utilizamos lo conocido para tratar de hablar de lo desconocido, claro, las claro, y sí, limitaciones y posibilidades del de lenguaje. acuerdo. Bien, bien. Bueno, abrimos más gente. Yo, si no, me quedo hablando todo el día David, con... ¿tienes algo que añadir? David, ¿qué dice Google? No, yo uso ChatGPT. No, yo creo que aquí aborda el tema de manera muy, muy precisa, ¿verdad? Y tal vez cuando partimos de la literatura, es importante abrir la pregunta para repensar un poco las formas de culto, el universo religioso de, por lo menos, el Israel que ubicamos antes del periodo del exilio, ¿verdad? Hay suficientes menciones literarias y ya aquí ha dado una pista al hablar de los árboles que están por allí, que son quemados, para considerar que había una presencia lo suficientemente relevante como para que fuese criticada en distintos momentos de la literatura más antigua de algunas divinidades femeninas, ¿verdad? No necesariamente que haya una expresión de un dios femenino, de una diosa femenina principal, pero sí de este universo de divinidades y pues por lo menos una, ¿verdad? Asociada a una divinidad femenina Sí. es claramente parte del universo religioso de Israel con otras divinidades como Baal pues... La, la, la observación que iba a hacer, que después terminé no presentándola bien, para hacer eco del asunto de las
cualidades femeninas de Dios, es que eso refleja más la agenda ideológica, política, que gira en torno al género de las feministas para utilizar una fuente de autoridad que valide su posición. Yo no estoy criticando la posición, porque creo 200% en la igualdad y en la equidad, pero es un acto de nombrar la divinidad enfatizando rasgos que concuerdan con la perspectiva que ya han adoptado, ¿verdad? Por la causa feminista, el asunto de las mujeres, etcétera, pasando por alto, obviando, en algunos casos yo diría que hasta reprimiendo o haciéndose las locas, de textos y tradiciones y caracterizaciones que dicen lo contrario. Porque la tendencia que tenemos como seres humanos es sencillamente validar el punto y no validar los otros. Y eso es lo que explica el por qué existe la radicalización, por qué no hay encuentro, no hay espacios de encuentro, porque aquí en los Estados Unidos el republicano mira la realidad desde el punto de vista republicano, el demócrata demócrata, la derecha desde el punto de vista de la derecha, entonces pasan por alto todo aquello que contradice o que cuestiona. Porque hay una tendencia sencillamente de validar lo que yo quiero y se acabó. Y eso es lo que hace simplificar nuestra relación con el mundo. Nuestra relación con el mundo es y debe ser compleja. No sé si me estoy dando a entender, porque es asunto de perspectiva. Dice un dicho, Sí, sí, no sé, no o- sé los demás, a ver qué. Sí, 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 sí. Damaris tiene la mano, no, perdón, no era Damaris, es mi cursor aquí. Ajá. Sí, no sé, yo creo que se va comprendiendo hacia dónde va llevándonos en la reflexión, a ver si alguien quiere preguntar con total libertad, digo que no se entiende, no se entiende, y lo bueno aquí es poder y saber preguntar, porque preguntamos porque queremos conocer más cosas, ¿no? Así que sería muy bueno, lo que está planteando aquí es que uno lo pueda reflexionar y repensar un poquito desde esta perspectiva, ¿no? A ver, estamos escuchando y digamos, expectantes. Qué peligro cuando nadie pregunta nada. Qué peligro digo porque el silencio es peligroso. Bueno, yo me animo a hacer una pregunta. Genial, Antonio, Antonio. Muy adelante. bien, muy bien. Eh, He leído en algunos cursos que he hecho eh, referido al segundo mandamiento que dice que no se puede tomar el nombre de Dios en vano y los israelitas lo tomaban muy al pie de la letra, ¿no? A tal Ujú. punto que cuando en los textos llegaban al tetragrama, eh, no lo leían, sino que usaban la palabra Donai, el señor que le ha mencionado el Sí. profesor. La pregunta mía, ¿a dónde va? Me dijeron, quería saber si esto era cierto o no, que le pusieron a ese tetragrama las vocales de Adonai y de ahí surgió Jehová. ¿Esto es cierto o es ficción? Esto, el texto, los textos hebraicos o en el hebreo más antiguos que tenemos vienen hasta donde recuerdo, los manuscritos encontrados en las cuevas del Mar Muerto, ¿verdad? Ese texto en hebreo no tiene esos puntitos, ¿verdad? Que son signos de puntuación, vocales, para tratar de preservar la pronunciación. Y ese es un trabajo de interpretación y es un trabajo de edición, porque toda traducción es interpretación. Por eso es que la Nácar Colunga, la Biblia de Jerusalén, Biblia latinoamericana,
tienen matices diferentes, porque usan criterios diferentes para traducir. Y eso es antiguo, eso no es solamente algo moderno. Entonces, claro, cuando comienza a compilarse ese texto, eso se llamaban los masoretas. Mm. Ellos se encargaron de recopilar todos estos textos a mano, ¿verdad? Y editarlo a partir del siglo VII, VIII y ahí en adelante, por varios siglos. Y ese texto, entonces, la vocalización que le coloca para tratar de preservar la pronunciación, porque recuerde que el texto es santo, el texto es sagrado. Y eso lo veo yo también en relación al Corán, la caligrafía islámica, ¿verdad? La caligrafía que es muy linda porque es un acto de adoración simbólico. Entonces el mero hecho de escribir, de transcribir el texto es un acto litúrgico, simbólico, respetuoso. Entonces ellos se encargaron de ese proceso y el texto hebreo que hemos utilizado para las traducciones nuestras vienen de allí. Entonces más o menos es un intento por tratar de replicar fonéticamente y gramaticalmente con sus respectivas pausas y notas al pie la pronunciación. Entonces nadie sabe, a veces es Yahvé, a veces Jehová, por lo menos en el castellano. En inglés se usa Yahweh y así sucesivamente, porque no existe gramaticalmente, no se puede pronunciar ninguna palabra sin vocales. Agarren cualquier nombre allí, por ejemplo, Isabel. Quítenle la A y la B y la E a Isabel. ¿Cómo se pronuncia eso? Incluso Entonces, la I inicial No tampoco. se puede. no se puede. Entonces, por eso se necesita, entre otras cosas, yo diría que hay un elemento pragmático, si especulo un poco. Es más fácil decir mi señor que tratar de pronunciar algo que yo no sé cómo se pronuncia. Pero esto no es bíblico, yo no tengo bases para eso, estoy utilizando solo el sentido común. Pero, Antonio, una cosita que me hiciste pensar con tu pregunta, para estimular un poco el diálogo, es que también la manera como nosotros nombramos a Dios y nos relacionamos con Dios dice mucho de lo que ese Dios es para nosotros, es una proyección. Y en el caso de los judíos que usan Hashem o Adonai, eso revela que tienen una devoción, un concepto muy alto de la divinidad. Hay mucho respeto, la relación es muy jerárquica, pero no en el sentido opresivo, sino en el sentido de distancia. Es como en el español cuando uno usa usted y tú. Y eso me hace pensar un poco en la manera como en algunos países, en algunas lenguas, utilizamos un lenguaje para referirnos a Dios que es tan íntimo, tan cercano, que no nos preguntamos si termina siendo irrespetuoso. ¿Ves? Es decir, un asunto de poder, de relaciones de poder. Entonces, ¿cuál es y eso se ve mucho también Antonio, en el uso del verbo amar y querer en el español, que refleja mucho, en un sentido, la concepción católica, diría yo, de la divinidad a nivel del inconsciente, porque en el español utilizamos mucho la expresión yo te quiero mucho. Mis hijas dicen eso todo el tiempo. Dicen yo te quiero mucho o yo te amo. En inglés me dicen yo te amo. Pero cuando uno habla de Dios, uno no dice, Dios, yo te quiero mucho. Uno utiliza la expresión yo te amo. Entonces, lingüísticamente, a nivel del inconsciente, tenemos la tendencia de colocarlo a él en un lugar especial. Esto es una especie de reflexión psicoanalítica, ¿verdad? Sociológica, de cómo nosotros actuamos sin pensar de manera automática.
que creo yo debe ser parte del trabajo pastoral, cómo nos relacionamos con las comunidades. Esto tiene implicaciones. Fíjense que estamos hablando de todo aquí y no solamente los nombres de Dios. A ver, ok, ¿qué están escuchando? Hay un mensaje, me lo perdí por acá, de Marta, que dice, muy rica la exposición, muy enriquecedora. Gracias por hacernos recorrer esos nombres, según contextos y que revelan el sentir y el reconocerlo en la vida. Se agradece entonces la posibilidad de esta recorrida en este rato. Y lo que falta, Gracias. ¿no? Y lo que Sí, falta. estamos juntos. Muy bien, muy bien. No sé si alguien más quiere aportar algo o preguntar algo. No, ¿puedo preguntar una cosita? Por favor, Adelante, sí, María. María Cecilia, sí. Sí, no, digamos, es la primera vez que escucho el término Hashem, entonces quería saber si me podía, o sea, no sé, Sí, explicar un poquito significa el nombre, significa el nombre. el nombre. Es algo equivalente a lo que Antonio se refirió cuando habló de Adonai, de mi Señor, cada vez que aparecen las cuatro consonantes, ¿verdad? Del Dios eterno. Déjame contarte una anécdota. Una vez fui a ver, un museo judaico de Sao Paulo, en Brasil, y por primera vez yo vi a una escriba mujer. Este, claro, uno se imagina que pero una cosa es imaginárselo por asuntos lógicos y otra cosa es verlo. Y en la biblioteca del museo ella estaba transcribiendo la Torá a mano, porque era dedicada, había sido encomendada por una sinagoga. No sé si iba a ser creada, construida o si ellos querían tener una copia para su culto, ¿verdad? De adoración, su liturgia. Y es muy común, las sinagogas mandan a ordenar copias a mano, volviendo al asunto que dijo Antonio, la tradición, una especie de tradición masorética, este, paralela, y tarda mucho tiempo, porque estás transcribiendo en su cosmología, en su ideología, la palabra de Dios revelada. Esa es la premisa que está por detrás. Entonces tienes que ser muy cautelosa, muy cuidadosa. Es un acto litúrgico, simbólico, sagrado, muy bonito, que habla del conglomerado, ¿verdad? Del grupo religioso, como también de ella, la mística profesional, que no es un mero trabajo. Y lo digo porque, y tienen su protocolo y su secuencia, que no pueden equivocarse, tienen que comenzar de nuevo, cuentan las palabras, es una cosa increíble. Y cuando nos sentamos, una compañera, Marisa y yo fuimos allá y hablamos con la señora y la entrevistamos y queríamos conversar sobre el proceso. Y es bien interesante que cuando ella estaba ilustrando su trabajo y hablaba de Dios, utilizaba la expresión. Decía Hashem, es decir, el nombre. Ahora, vamos a movernos al Nuevo Testamento. Lo que tienen que hacer es usar una concordancia, buscar un procesador de palabras, claro, dependiendo solo del castellano, ¿verdad? Si es de las lenguas originales sería mejor. Eh, y ver qué ecos de esa tradición han sido ah, replicados, adoptados por la tradición cristiana y resignificados para aplicarlo a Jesús. Y aunque no haya sido la intención, recuerden que los símbolos, a pesar de la intención que yo tenga al usarlos, son interpretados de forma diferente por diferentes personas, porque los símbolos tienen muchos significados, son polisémicos. El nombre que es sobre todo nombre,
hacerlo en el nombre del Señor, el Hashem, pero no en el hebreo, sino en el griego. Entonces uno tiene que preguntarse, yo me pregunto eso, yo no he hecho la investigación concreta, solamente tengo una intuición de que hay algunos resabios lingüísticos, resabios no es residuos lingüísticos que puedan estar conectados con eso, porque los escritores cristianos, a fin de cuentas, eran ¿qué? Eran judíos. Entonces hay esa tendencia de hermenéuticamente resignificar absolutamente todo. Por eso es que el caballo viejo de Simón Díaz en Venezuela hay diferentes versiones. En la música se resignifica. Hay arreglos musicales. Fíjense que todo esto tiene que ver con la vida. Esto no es Biblia, esto es vida. Y entonces esa era una anécdota en la que pensé en relación a Hashem que me pareció muy bonita, muy interesante, muy llena de significado. Muchas Ujú. gracias. Como cuando Jesús dice, todo lo que pidan en mi nombre, sería ese Hashem, o un eco, como un eco de ese Hashem. Digamos un residuo, póngalo entre comillas, Sí, sí, no sí, sí, sé, podría. pero Como, valdría la pena hacer una investigación del uso de los términos que se utilizan y de los cuales nosotros derivamos la traducción nombre para ver qué descubrimos. Pienso en algunos textos del Nuevo Testamento, ese asunto de nombrar, acto de poder, ¿verdad? Que dice mucho sobre nosotros. Pero no es Hashem porque no está escrito en hebreo, sí, sí, sería Onoma, Claro, está sí, escrito en griego, pero puede ser que claro. ese sea un Un equivalente residuo, del sí. término hebreo que está por detrás. No lo Término. sabemos, hay que preguntarle a Jesús. Una sola Eh, pregunta más, una es muy puntual, pero la palabra Hashem está escrita en el texto bíblico hebreo Claro, o, o, cuando, o no, no, cuando aparece el término nombre, cuando aparece el término nombre. la palabra nombre, claro, cuando uno está leyendo la traducción, tiene que ir al texto hebreo para ver qué es lo que está por detrás, porque los traductores utilizan sinónimos, es una locura. Entonces, para quien tiene el privilegio y la formación de hacer eso, es mejor hacerlo, para no depender de la interpretación de otra persona. Y me atrevo a pensar y especular que pueden haber textos donde el término Hashem como tal no esté en el hebreo. No, no sé, yo no he hecho el contaje, ¿verdad? Solo tengo la intuición. Muchas gracias. Muy Gracias a ti. bueno, muchas gracias. Entonces, vamos cerrando aquí en este encuentro. Agradece Marisa Furlan, dice que eh, gracias mi amigo por la exposición, pero ahora necesito salir de la reunión. Se ve que tiene un compromiso. Bueno, gracias a todos también. Nos quedamos así como con ganas de ver qué pasa la semana que viene y David va a continuar todo esto. Te dejaron la vara alta, David, ¿eh? Problemas. Esperaba más de Aquiles, pero ahí va a estar él para pedirle No, ayuda. él va a traer tacones. Va a traer tacones. Bueno, gracias amigos a todos. Vamos a esperar entonces la próxima semana con muchas gracias y nos vemos entonces. Por el Gracias. favor de Dios. Entonces, Hasta Gracias. luego. Buenas Gracias, tardes. que hasta tengan una luego. Gracias. bendecida tarde. Gracias. Chao.